la vía oral. A ver, sigamos ejercitándonos. Dice, una mujer de 40 años, diabética, en tratamiento con insulina, ingresa por cetoacidosis. ¿La cetoacidosis es un cuadro severo o no? Claro, recontra severo, se puede morir el paciente, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de cetoacidosis? Uno es que la glucosa sea más de 250. Y normalmente es más, 500, 600, 700, normalmente. ¿Qué más? Los cuerpos cetónicos, tienen que estar ahí los cuerpos cetónicos. Normalmente esos cuerpos cetónicos no los logramos aislar fácilmente en sangre o en orina como está sugerido. Y a veces nos conformamos con decir cetonas 2 cruces en orina. Tienes que acoplarte a lo que tienes a veces. Y obviamente tiene que haber una acidosis metabólica con anion GAF alto también. Y esa es otra pregunta, solamente esa partecita. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos te da acidosis metabólica con anion GAF elevado? Y siempre ponen como alternativa la cetoacidosis diabética, porque es una de las cosas que uno no tiene que dejarlo en cuenta. Ya, bueno. Lo concreto es de que está con ese cuadro severo, tiene su cetoacidosis. Dice, unos días después de su recuperación metabólica, me imagino lo han tratado con insulina, le han hidratado, todo lo demás. Dice, comienza con fiebre, dolor facial, o sea, dolor en rostro, cefalea, disminución del nivel de conciencia y enrojecimiento nasal, con lesión negruzca en la fosa nasal derecha. ¿Cuál de estos diagnósticos es el más probable? ¿Cuál creen? Así es. ¿Todos están de acuerdo en que es una mucormicosis? ¿Dónde se presentaba la mucormicosis? En diabéticos, que estén descompensados, ¿ya? Y la mucormicosis, si se acuerdan las imágenes que hemos mostrado cuando desarrollamos esa parte, son lesiones negruzcas, es poco decir, son lesiones, podríamos decir, no viables definitivamente, ¿ya? Son lesiones de tejido totalmente desvitalizados, que empiezan justamente generalmente en la zona nasofaringia, ¿no? Por eso que le llaman la mucormicosis rinocerebral, es la más común, la más agresiva también. ¿Y por qué rinocerebral? Porque empieza ahí y luego se mete justamente a sistema nervioso central. Y ahí la forma de tratar es, hay que ser agresivo, hay que retirar quirúrgicamente. En el caso específico de esta persona, habría que retirarle toda la zona donde está el tejido. Normalmente la gente no acepta ese tipo de tratamiento, porque cree, y de hecho que te van a decir, ¿y no hay ampollas para curar? Es lo primero que te van a decir, ¿ya? Y si tú le dices que no, va a pedir su alta voluntaria, se va a ir a otro lado, no va a faltar alguien que le va a estafar, hasta en una farmacia, y así va a pasar, hasta que cuando llegue ya la cosa está comprometida, ¿ya? Entonces, cuando uno sospecha de mucormicosis, hay que ser agresivo, hay que retirar quirúrgicamente toda la zona afectada y darle tratamiento con anfotericin, de forma indeterminada incluso el plazo. Aquí está empezando, porque dice que hay dolor facial, cefalea, disminución del nivel de conciencia, enrojecimiento nasal con lesión negruzca en la fosa nasal derecha. Quién sabe, de repente todo lo que está circulando también ya está infectado. Y como dice, disminución del nivel de conciencia, quizá ya sea una rinocerebral, ¿no? ¿Cuál de esos diagnósticos es el más probable? Dice. ¿Cuál sería? Infección por mucor. ¿Por qué no podría ser carcinoma epidermoide? Porque un carcinoma epidermoide, independientemente de dónde se localice, no va a ser agudo, ¿no? Sería una cosa de mucho más tiempo de evolución. Acá es agudo. Después de su recuperación y durante la hospitalización ha empezado. Endocarditis, dice por Staphylococcus aureus, tendría que decirles pues que hay soplo, que hay fiebre, que hay esplenomegalia, otras cosas más, ¿no? No lo menciona. Infección por Mycobacterium tuberculosis. Así no se presenta tampoco la tuberculosis. Enfermedad de Wegener, ¿podría ser? ¿De qué tendrían que hablarles? Para siquiera aunque un poquito sospechen. Al menos en el examen. ¿Qué cosa deberían agregar? ¿Anticuerpos? ¿Qué tipo? ANCA, ¿no es cierto? Debería ser ANCA positivo ahí, ¿ya? Y normalmente la imagen es pulmonar, no es a nivel nasofaringio. Toda neumonía que les digan ANCA positivo, juéguenselas, es granulomatosis de Wegener, ¿ya? Al menos para situaciones del examen. Muy bien. Esto es una mucormicosis, ¿eh? ¿Qué fármaco se utiliza como primera elección en la profilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina? Acá hay una redundancia de los términos. Si es Plasmodium falciparum, podríamos incluso sobreentender que es resistente a cloroquina. Ya no existe Plasmodium falciparum sensible.
Dice, ¿cuál es el fármaco que se usa para profilaxis contra Plasmodium falciparum? Hasta ahí podría ser la pregunta. ¿Cuál es? Pregunta directa. ¿Cuál? Mefloquina. Sí, muy bien. ¿Doxiciclina se podría usar? Sí, pero dice el de elección. ¿Ya? Dice el de elección. Doxiciclina sí se podría usar. Es más, hay trabajos que hablan hasta de primaquina. Pero como les decía siempre, les van a preguntar lo que está establecido, no lo que está en investigación y lo novedoso, porque eso no hay forma de sustentarlo. Un paciente procedente de Madre de Dios, donde permaneció por un mes realizando labores de cosecha, llega a la emergencia por cefalea intensa y palidez. No habla de fiebre, ¿eh? Cefalea intensa y palidez, dice. En las primeras 24 horas desarrolla agitación psicomotriz con encefalopatía, por lo que es llevado a la unidad de cuidados intensivos, donde evoluciona con hematemesis y melena, tornándose histérico. El diagnóstico más probable es... ¿Qué cosa hay al final? ¿Hay ictericia, sangrado o no? Entonces sería un síndrome íctero hemorrágico, ¿sí? Lo final, lógicamente ha venido más antes y había la opción de verlo todavía cuando no estaba de esa forma. Dengue severo, dice. Hay una recomendación. Dengue con ictericia, alejen la posibilidad. O sea, donde hay ictericia, no piensen en dengue. Que alguien me dirá, yo he visto un caso, sí, pues será un caso de repente de los miles que puede haber, pero no es un patrón del dengue, la ictericia. Malaria por Plasmodium falciparum, ¿podría ser? Sí, podría ser. Pero aquí lo que me llama la atención es que haya melena y hematemesis. O sea, la malaria por falciparum te puede dar ictericia, ¿sí? Te puede dar trastorno del sensorio, todo lo que quieran, pero hematemesis, melena, ¿no? Eso es lo que un poquito no encaja. Leptospira, podría ser, ¿ya? Podría ser leptospira, quién sabe. Fiebre amarilla, bartonelosis al final. Como dice Madre de Dios, hay que jugárnoslas también por la procedencia, no en vano le dicen eso. Y les dan otros agregados más. Mire, dicen, permaneció realizando labores de cosecha. Quiere decir que es una persona que no vive ahí. Ha ido por un tiempo y ha retornado. ¿Cómo ha llegado? A ver. Agitación psicomotriz, encefalopatía. Así llegó a UCI. Lo internan y hace hematemesis y melena. Ahí está el diagnóstico. ¿Quiénes hacen hematemesis y melena? Los que tienen Bartonella. La leptospira hace hematemesis y melena. La fiebre amarilla. Claro. La fiebre amarilla no le llaman la fiebre del vómito negro o la enfermedad del vómito negro. Claro, acá no les habla de fiebre, podría ser eso, pero la fiebre quizá ya lo había presentado antes. También es un arbovirus. Los arbovirus presentan fiebre unos días y chao la fiebre. ¿Ya? El dengue también está ahí. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la hematemesis y melena, salvo que, no sé, por ahí se me esté pasando algo, lo cual lo dudo, es casi diagnóstico de fiebre amarilla. Y si estuviéramos en otros medios, me dirían, pues, ébola, pero ébola no tenemos en el Perú. Ya, acá es de fiebre amarilla. Ya hay que más o menos analizarlo así. Todavía van a tener exámenes incluso, para que pongan en práctica todo lo demás. A ver esto. Adolescente de 14 años, mientras participaba en una mudanza, fue mordido en el brazo por una rata. Llega a la emergencia a las 2 horas. ¿Qué tratamiento le indicaría usted? Vacunación antirrábica inmediata, ¿le dan o no le dan? Uso de inmunoglobulina antirrábica, ¿le dan? Uso de inmunoglobulina antirrábica y vacunación antirrábica. El otro es amoxiclavulánico y el otro es oxa. ¿Qué le dan? Muy bien, doctores. ¿Por qué? Porque las ratas no transmiten rabia. ¿Ya? Entonces, cuando les preguntan, generalmente les quieren tomar el pelo por ahí. ¿Ya? Si esto fuese un perro callejero, ahí sí. Porque un perro callejero no hay forma de observarlo. Porque aún fuese un perro, lo primero que hay que intentar es observar al perro. 10 días. Pero para eso tendrá que ser pues un perro que vive en una casa, ¿no? Donde se pueda observar o que puedan identificarlo. Si es un perro callejero, un perro vagabundo, como no hay forma de observarlo, los 10 días también se procede a la vacunación. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en la mordida de rata no se necesita vacuna. ¿Ya? O sea, una rata que agrede, que muerde, se puede pensar que es porque no tiene rabia más bien.
Porque si tuviese rabia, no tolera instantes el inóculo de la rabia. Rápidamente muere la rata. Durante el tiempo que está en sobrevida, más bien es un animal manso, enfermo. No les va a agredir. Ya, pero acá dice, o sea, que le ha agredido. Entonces es una de las cosas que tomamos en cuenta. ¿Qué otras cosas se tendrían que vacunar? Si me dijeran, le ha mordido un murciélago. Eso también, sí, porque los quirópteros sí pueden transmitir en algún momento también la rabia. Ya, pero en este caso específico, mordedura de rata no se vacuna. ¿Ya? No se vacuna. Mordedura de gato, ¿se vacuna? Sí, la mordedura de gato sí. ¿Cuánto tiempo se observa? No hay tiempo de observación para el gato. ¿Ya? No hay tiempo. Entonces, una mordedura de gato. Lógicamente, hay que evaluar el caso, ¿no? Si me van a decir, le estaba fastidiando al gato, lo estaba arrojando al cielo, lo cogía de nuevo, la mordió, pues. Tiene que ser una mordedura por agresión. Yo estoy dictando aquí, ese gatito blanco ha entrado, desde ahí ha corrido, me ha saltado y me ha mordido. Eso no es normal. Eso debe ser rabia. ¿Ya? Pero si es porque usted estaba molestándolo, agrediéndolo, golpeándolo al animalito, obviamente simplemente se defendió. Muy bien. Esta. Hombre de 72 años de edad, antecedentes, exfumador importante, hipertenso, diabetes en tratamiento con antidiabéticos orales. O sea, es un hipertenso diabético anciano y con el antecedente importante de ser exfumador. Dice que tiene una infección dentaria que precisó extracción de pieza dental un año antes del episodio actual. O sea, ese antecedente tiene hace un año. Ingresa al servicio de infecciosas por presentar fiebre y tumoración en ángulo de la mandíbula. Ángulo de la mandíbula es esta parte de acá, ¿ya? O sea, ahí donde desciende la mandíbula y se torna horizontal nuevamente. A eso se refiere. Ángulo de la mandíbula. Dice, refería haber presentado tumefacción en dicha localización en varias ocasiones. Ajá. O sea, no es la primera vez. Más antes también ha tenido un cuadro parecido. En el último año, dice, por lo que había acudido al dentista y había recibido varias pautas de tratamiento antibiótico con amoxicilina. Se supone que ha sido varias veces, una cada vez, ¿no es cierto? O sea, como ha presentado varias veces, cada vez que iba le daban lo mismo. Y ese tratamiento con amoxicilina, dice, lograba disminución de la tumefacción mientras tomaba el antibiótico y reaparición posterior. O sea, deja el tratamiento y otra vez aparece. ¿Qué etiología le sugiere el cuadro clínico al paciente? ¿Qué opinan? ¿Qué podría ser? Vamos a analizar, vamos a descartar, ¿ya? Y después les digo el porqué. ¿Podría ser una osteomelitis mandibular por cándida? Si fuera cándida, ¿mejoraría con la amoxicilina? No, listo, nada que ver entonces. ¿Podría ser una tuberculosis ósea que mejore con la amoxicilina? Nada que ver. ¿Podría ser una actinomicosis? Ya lo dejamos en duda. Pero al menos los dos primeros nada que ver. Una celulitis facial. Miren, para empezar, una celulitis facial es una cosa severa, ¿ya? Y la celulitis, o responde al tratamiento antibiótico o empeora y amerita internamiento y, ¿no? Y tratamiento más agresivo. Pero hace una cosa que tomaba, mejoraba, dejaba de tomar, otra vez aparecía. O sea, una celulitis no se comporta así. ¿Ya? O sea, no está hablando de flogosis, no está hablando de fiebre, no está hablando, ¿no?, de un estado séptico. Y en el rostro es una celulitis grave por definición. No es celulitis facial. El otro dice carcinoma epidermoide, que mejora con la amoxicilina. Ojo, doctores. ¿Podría ser? ¿Qué les queda por descarte? Y no tengan temor, es actinomicosis. Y les voy a decir por qué. El lugar más habitual de aparición de la actinomicosis es justamente la zona del ángulo mandibular. Es el lugar más común. Que esté asociado a mujeres que usan dispositivo intrauterino, eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Que puede producir enfermedad inflamatoria pélvica? También. Abscesos, también. Pero el lugar más común de la actinomicosis es ahí. ¿Ya? En primer lugar. Segundo, la actinomicosis, por mucho que dice micosis, acuérdense, es una bacteria, no es un hongo. ¿Ya? Es un gram positivo anaerobio o microaerófilo, más exactamente, no es precisamente un anaerobio, y por eso es que respondía a la amoxicilina. ¿Cuál es el tratamiento de la actinomicosis? Penicilina. ¿Pero cuánto tiempo? Meses de tratamiento. No es una semana, 2 semanas. Por eso es que le daban la amoxicilina, empezaba a mejorar, suspendía el tratamiento y reaparecía el cuadro. ¿Se entiende?
Pero lo más probable, por ahí vimos una pregunta MIR del año 2000, de este año creo, ¿ah? Que les dice el lugar más común de la actinomicosis. Angulomandibular la respuesta. ¿Ya? Porque ahí les ponen tracto genital femenino, les hablan abscesos mamarios, otras cosas más. Cuidado, esa es la zona más común. Es más, la actinomicosis, o sea, el actinomisis israelí, nosotros lo tenemos en cavidad oral. ¿Ya? Cuando aparece en mama, ¿ya? Normalmente es en mujeres que tienen actividad sexual, que ha sido inoculado por su pareja, sin querer obviamente, nadie lo va a hacer con intención, de repente produciendo a nivel de pezón una microlesión. Y como hay en cavidad oral, pasa. Y es terrible, ¿eh? Si han visto alguna vez actinomicosis en mama, son unas úlceras enormes que le tienes que decir a la paciente que va a demorar año y medio su tratamiento y no te va así nomás, va a querer hacerse operar, hacerse una mastectomía, pero sí responde al tratamiento. Pero hay que darle el tratamiento. Doxiciclina funciona, penicilina vía oral también. Normalmente no usamos amoxicilina. ¿Ya? Acuérdense que la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, por mucho que la mayoría le tira arroz. ¿Ya? Es de amplio espectro la amoxicilina. Usamos fenoximetilpenicilina, o sea, penicilina B. Esta fenoximetilpenicilina es un equivalente a la penicilina G sódica, o sea, es de espectro reducido, solamente contra gram positivos. ¿Cómo se llama en el mercado? Esa es la famosa megacilina, ¿ya? La fenoximetilpenicilina. Solo que la gente cree que la megacilina, como viene en cajita, tiene más espectro que la amoxicilina, que es barata y lo da el Ministerio de Salud. En realidad, la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, cubre gram positivos y gram negativos, y cuando está asociado a clavulanato, hasta anaerobios también. Entonces, no se usa ese fármaco. ¿Ya? No se olviden de la actinomicosis. Siguiente. Señale cuál de las siguientes afirmaciones referidas al paludismo o sus agentes causales no es cierta. Dice, la infección del ser humano comienza con la picadura del mosquito, hasta ahí estamos plenamente de acuerdo, que introduce esporozoitos, perfecto, es la forma infectante, con su saliva en el sistema circulatorio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, eso está bien. La siguiente dice, Plasmodium vivax es menos letal respecto a Falciparum. Perfecto. Plasmodium ovale se encuentra sobre todo en África tropical. ¿Qué dicen? Muy bien, porque no hay en América, ¿no es cierto? No hay en Asia tampoco. La afectación del cerebro, entre paréntesis paludismo cerebral, es más frecuente en la infección por Plasmodium falciparum. ¿Qué dicen? Muy bien. Entonces, ¿ya cuál sería por descarte? La E, pero lo vamos a leer. Dice, la detección de una infección mixta. ¿Qué cosa es mixta? Falciparum y vivax a la vez. Dice, se trata con el esquema de Plasmodium falciparum. Ya hemos dicho que no es real. Además, por descarte no era. Porque si es mixta, está bien. Ustedes tienen que dar mefloquina artesunato y con eso matan al falciparum. La mefloquina también mata al vivax, pero los signozoitos tienen que agregarle ¿qué cosa? Primaquina. ¿Ya? Tienen que agregarle primaquina. Entonces, no se trata con el esquema de falciparum. Se tiene que agregar primaquina también. ¿Ya? Entonces, solamente por eso. La siguiente. Mujer de 47 años de edad, natural de Cochabamba, Bolivia, reside en Lima desde hace 8 años. Ya pues, como antecedente, ya será, hace 8 años está en Lima. Dice, a mediados del año 2011 comienza con palpitaciones, disnea, edemas progresivos en extremidades inferiores. ¿Eso qué cosa es? En general, cuando ven eso, eso es una insuficiencia cardíaca, lo más probable, ¿no es cierto? Dice, es diagnosticada de insuficiencia cardíaca secundaria a miocardiopatía. O sea, confirmamos lo que estamos pensando. ¿Cuál es el agente etiológico de esta enfermedad endémica en varios países de Latinoamérica? Miren, o sea, lo están relacionado con un cuadro infeccioso. ¿Cuál sería? ¿Qué cuadro infeccioso te puede producir eso? Así es. ¿Por qué? Produce miocarditis, produce megaesófago, produce megacolon, ¿no? Y esa miocarditis al crecer, obviamente, porque también, al igual que el megaesófago y el megacolon, también crece el miocardio. Al crecer, lo que va a hacer es, va a estirar literalmente el tejido de conducción y va a terminar rompiéndolo y va a haber bloqueos. ¿Ya? Bloqueo de rama derecha será el más común primero, luego ojalá no llegara al de rama izquierda porque ya sería problema más serio. Y eso va a justificar por qué las palpitaciones y todo lo demás. Además, pierde elasticidad. ¿Ya? Entonces eso hace que haya insuficiencia cardíaca. Muy bien. Creo que está clara la pregunta. Esta.
Mujer de 32 años ha viajado a Cuba, donde ha llegado hace 3 días. Al día siguiente de su regreso acude a su médico de cabecera, dice, por fiebre elevada, artromialgias intensas y cefalea, que le había comenzado un día antes de iniciar el viaje de regreso. Nos están dando mucho el tiempo. A ver, vamos a ver. Dice que ha llegado hace 3 días. Más el día antes del día de regreso tiene 4 días de enfermedad, ¿sí? Le prescribe paracetamol. 3 días más tarde, ya sin fiebre, ya se dan cuenta, cuando ya vieron una pregunta parecida, ya pueden ir más o menos, ¿no? Haciendo una analogía. La fiebre se ha ido antes de los 7 días. Hasta ahí nomás, ¿qué puede ser? Dengue, es más, además viene de Cuba. Saben que hay un instituto dedicado al dengue en Cuba, ¿no? Hay un instituto que es exclusivamente dedicado al dengue. Los mejores trabajos de dengue a nivel de genomas y todo lo que quieran está en ese instituto. ¿Ya? Pero como ustedes van a ser cirujanos plásticos, ya no les sigo diciendo nada. Ya, eso es para los que quieren ser infectólogos nomás. Muy bien, dice que presenta mejoría. Ya, aquí están. 3 días más tarde, ya sin fiebre, pero sin haber experimentado otra mejoría. O sea, solamente la fiebre se le ha ido. Presenta en la mañana un exantema maculopapuloso generalizado. Es igualito al otro cuadro, ¿no? Que es más intenso en miembros inferiores, en donde evoluciona la formación de petequias, lógicamente, porque hay consumo de plaquetas, por lo que acude a urgencias. En las exploraciones complementarias no se aprecian datos relevantes, excepto las plaquetas en 75.000. Plaquetopenia, ¿ya? Hematocrito en 36, otra vez tendencia a la leucopenia, con neutrofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien. En una tercera vez, ya, pues parece automático. Esa es la idea, si se dan cuenta. Esa es la idea de resolver preguntas. ¿Ya? Entonces, más o menos uno tiene de dónde prenderse para poder responder. No es suficiente conocer. Hay que entrenarse también en esto. ¿Ya? Eso es lo que estamos intentando hacer. Ya. Mientras no les pregunten cómo ese examen MIR que he visto del año 2007, creo que es el dengue, y les ponen una parasitosis, una arbovirosis, o sea, porque si no, no tendría sentido, ¿no? ¿Creen que así han preguntado o no? Así han preguntado. ¿Qué es el dengue? Dice. Bueno, para ellos, ¿no? Como no tienen mucha casuística. A ver, tras la infección, ¿qué plasmodiums, parásitos humanos, persisten como hipnozoitos en el hígado y puede causar recidivas? Esta es una pregunta MIR también, por ejemplo. ¿Cuáles son? Suponiendo que solamente sepan que es Vivax. ¿Dónde más hay Vivax? Se acabó. Y así es Vivax y Ovale. ¿Ya? Vivax y Ovale. Los dos únicos que pueden producir. O sea, en los dos se puede justificar el uso de primaquina. ¿Ya? ¿Y por qué les hablo de primaquina? Porque no hay otro que actúe a ese nivel. Solo la primaquina. ¿Ya? A una mujer embarazada, tras realizar cribado serológico, dice, en la primera consulta prenatal, se le recomienda que no coma carne cruda o poco cocinada y que evite contacto con gatos o elementos que puedan estar contaminados con sus excretas. Gestante, ¿eh? ¿Cuál cree que ha sido la información que se ha suministrado desde el laboratorio que justifique estos consejos? O sea, ¿cuál creen que es la serología? ¿Cuál de esas alternativas? Para que justifique que ustedes le den ese consejo. No comas carne poco cocida, ten cuidado con los gatos. ¿De qué parásito estarán hablando? Tosoplasma, ¿no es cierto? Ya. Ahí vamos a ver. Dice, la detección de anticuerpos IgG frente a la rubiola es positiva. No nos importa eso. No tiene que ver nada con la rubiola. La segunda también dice rubiola. Y la última dice detección de anticuerpos frente a antígenos no treponémicos. Eso es para otra cosa. Para tosoplasma tenemos dos cosas, ¿no? A ver, la detección de anticuerpos IgG frente a tosoplasma es positiva. Si fuese así, ¿qué significaría? Que ya tuvo contacto con toxoplasma, que ya está infectada con toxoplasma. ¿Para qué le voy a decir que tenga cuidado con la carne? De repente se antoja, es gestante, que coma nomás, ¿no es cierto? La otra dice, la detección de anticuerpos IgG frente a toxoplasma es negativa. Ahí sí yo le diría, cuídate, tú no te has infectado con toxoplasma, y si te infectas durante el embarazo, o acaba en aborto, o van a ser tu hijo con, ¿no?, con hidrocefalia, con corioretinitis, ¿no?, con calcificaciones no periventriculares, sino difusas, o sea, con el cuadro de toxoplasma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La C o la D? Así es, doctores. ¿Y qué le sugerirían si fuese IgG positiva? No solo no le diríamos que no tiene riesgo, es más, le diríamos tú, por ningún motivo vas a tener problemas con el toxoplasma en el embarazo. Claro, porque ya está infectada.
Acuérdense, y que valga para eso la pregunta, tanto lo que es citomegalovirus, como es toxoplasma, incluso rubiola, varicela también, solo cuando existe primoinfección durante el embarazo. O sea, si por primera vez se está infectando justo en el embarazo, ahí puede traer problemas. ¿Ya? Y en este caso sí es candidata, ¿por qué? Porque no está infectada. En el embarazo se puede infectar. Mucho cuidado. Esta, acude a nuestra consulta un paciente de 30 años con fiebre y cefalea desde hace 48 horas. En la exploración, además de fiebre de 38,5, o sea, estamos cuantificando la fiebre, se observa un exantema maculopapuloso generalizado que afecta a palmas y plantas. ¿Cuáles eran esas patologías que te afectaban palmas y plantas cuando era un exantema maculopapuloso? Sífilis, sarampión y riquecias, fundamentalmente. Ya. Ojo, tiene 30 años, sarampión no creo. Está entre sífilis y riquecias. Dice, y una pequeña lesión costrosa en la pierna. Les he hablado hace un rato de eso. ¿Qué es? Es una fiebre botonosa. Acuérdense del nombre. O sea, es una rickettsiosis. Si le dijeran con qué cosa lo voy a tratar, respuesta, doxy. ¿Ya? Les había comentado, es lo que más les van a preguntar. Acá dice LUES secundaria. Si no tendrías a costra, bueno, pues de repente habría derecho a descartar, ¿no? Lo demás nada que ver. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre microorganismo y enfermedad es incorrecta? Arbovirus, dengue, ¿sí o no? ¿El dengue es un arbovirus? ¿El virus dengue? Sí. La fiebre amarilla también. Cuidado, ¿ya? La fiebre amarilla también. ¿El tifus es una rickettsia, la que produce tifus? Sí. ¿Ya? La rickettsia tifi, acuérdense, habíamos comentado en una pregunta anterior, ¿no? Dentro de ese grupo. ¿Esquistosomiasis es un protozoo? ¿Qué dicen? Claro, porque acuérdense, los protozoos habían 4 grupos. Las amebas, ¿no? Los flagelados, o sea, los que tenían flagelo como Yardia, como Leishmania, como Chagas, ¿ya? Los ciliados, como el Balantidium coli, que es el único, y los esporozoarios, o sea, estaban ahí Plasmodium y estaba Babesia. No hay más, esos son los protozoos. Y los gusanos, los helmintos, o eran nematelmintos o eran platelmintos, dependiendo de que sean planos o sean cilíndricos. ¿Ya? En los gusanos que son cilíndricos, ahí tienen la gran mayoría de lo que ustedes conocen, ¿no? O sea, está Ascaris, está Trichuris, está Strongyloides, ¿no? Todo lo que ustedes conocen. Y en los planos había que ver si tenía o no segmentación. Si tiene segmentación es tenias y le llamamos céstodes, ¿no? Y a los planos que no tienen segmentos son los tremátodes. Y en ahí había 3 grupos que había que pensarlo cuando hablábamos de tremátodes. Uno era fasciole hepática, el otro era Paragonimus y el otro schistosoma, justamente lo que está acá. Entonces, la esquistosomiasis ya estaría producido por protozoos, no es cierto. El hongo histoplasma, eso sí está claro. Y el otro, lepra bacteria, claro que sí. Por algo es un bacilo. Esta. A ver. Hombre de 43 años, ingeniero de profesión, ha permanecido durante 2 meses en la República Democrática del Congo. ¿Dónde queda eso? En el África, claro. A los 8 días de su regreso comenzó con un cuadro de fiebre. Y hasta ahí nada más. Fiebre que venga de una zona endémica es malaria hasta que se demuestre lo contrario. Escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas y dolor abdominal. A la exploración es esplenomegalia y discreta hepatomegalia. En la analítica sanguínea destaca, hay una anemia leve, hay leucopenia, plaquetopenia también, hay hipertransaminasemia como están viendo, hay hiponatremia. Es falso sobre esta patología, dice, hay que buscar lo falso. ¿Qué nos parece? Malaria, ¿no es cierto? Ya. Dice que para su diagnóstico es útil un frotis y una gota gruesa. El otro dice, lo falso nos piden, ¿no? Entonces, sí sería verdadero el primero, ¿no?
El otro dice, ¿podría haberse evitado con una vacunación correcta? ¿Hay vacuna contra la malaria? No, ya definitivamente eso entonces es lo incorrecto. Pero vamos a ver lo demás. Es una enfermedad potencialmente mortal, sí, dependiendo de la especie. Si es falciparum y no se trata, es potencialmente mortal. Las medidas de barrera son fundamentales en la prevención. Para prevenir, ¿ya? ¿Le sugieren o no le sugieren que use, por ejemplo, polos manga larga, repelentes, evita usa mosquiteros si es posible, o sea, medidas de barrera, ¿ya? Para prevenir, ¿ya? Pero no es que sean exitosas necesariamente en la prevención. Y la otra dice, la doxiciclina ha demostrado eficacia en la profilaxis también. Pero no hay vacuna, ¿ya? Entonces la alternativa incorrecta es la B. Esta, hombre, 47 años, natural de Brasil, me parece que es el mismo que hemos visto. No, parecido, ¿eh? Parecido. Vamos a ver. Sí, a veces es así. 47 años, natural de Brasil, residente en Lima, desde hace 10 años, acude a su consulta por presentar disfagia y estreñimiento crónico. O sea, hay problemas con el esófago y con el colon, aparentemente. Entre sus antecedentes destaca ser portador de marcapasos, o sea, también tiene problemas con el miocardio, ¿no? Y una miocardiopatía dilatada. En el tránsito gastroesofágico se objetiva un megaesófago, eso ya es patognomónico casi, ¿no? Así como megacolon en el enema opaco. La prueba diagnóstica más rentable para el diagnóstico sería, ¿cuál? Exactamente. Serología para Trypanosoma cruzi. ¿Por qué? A ver. Claro. No, pero alguien me diría, pero solamente son anticuerpos. Perfecto, solo son anticuerpos, pero tiene enfermedad. Hay miocardio afectado, esófago afectado, colon afectado. Solamente tengo que demostrar si tiene o no anticuerpos. Si sale IgG positivo, ya ni hablar, es Chagas. Chagas crónico. La forma infectante de Giardia, todos los que sean protozoos, la forma infectante era, así es, quiste. Quiste tetranucleado, ¿no? Salud, salud. Uy, no quiere quedarse, a ver. Listo. Siguiente. Paciente de 48 años que consulta por un cuadro de fiebre, cefalea frontal intensa y sensación nauseosa de 48 horas de evolución. A la exploración física presenta un estado general conservado, no tiene lesiones cutáneas, se aprecia una discreta rigidez de nuca con signo de Kerner positivo. O sea, sí hay algo de compromiso meningio, ¿no es cierto? Así sea discreto. Ante la sospecha de meningitis se practica una punción lumbar que da salida a un líquido de aspecto claro. Proteína 170. ¿Hay elevación o no? Claro, o sea, hay una hiperproteinorraquia. ¿Ya? Podríamos decir incluso una normoglucorraquia. Está en 54 la glucosa, con un valor de glucosa normal en sangre. ¿Ya? Hay hipercelularidad. ¿Ya? A predominio mononuclear, porque dice linfocitos. Bueno, te dan un ADA más ahí. ¿Cuál es la causa más probable de meningitis en este paciente? ¿De qué es una meningitis? Es una meningitis, creo que sí estamos de acuerdo, ¿o no? ¿Sí? Porque tiene signos meningios. Signos meningios es pues meningitis, no hay nada que hacer. Hay que ver la etiología y hacemos una punción lumbar. Y había una mnemotecnia interesante, ¿se acuerdan? Hago la punción lumbar y primero miro si es que hay polimorfonucleares. Para situaciones del examen, polimorfonuclear es sinónimo de bacteria, así es. Si es mononuclear, como en este caso, ¿ya? O es TB o es virus. TB con disminución de glucosa y virus con glucosa normal. Y aquí la glucosa está normal. ¿Ya? Está normal. ¿Qué sería? Dice el agente etiológico, ¿no? Neisseria meningitis es bacteria, no es. Mycobacterium tuberculosis tampoco. ¿Por qué? Porque esperaríamos que la glucosa esté baja. Acá no está. Acá todavía te dan ADA. ¿Cuánto es el punto de corte inequívoco para decir esto es TB? Porque si bien es cierto, el ADA no es específico. Más de 6 en líquido cefalorraquídeo se considera sospechoso. Y cuando vemos de 12 para arriba decimos esto ni hablar, es TB. ¿Ya? Hay que verificarlo nada más, pero es TB. Pero acá está en 4. El otro dice Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Que tampoco es porque es bacteria, y hemos llegado a la determinación que este cuadro es viral. Hay 2, enterovirus y herpes. ¿Cuál van a elegir?
Así es, porque de los cuadros de meningitis, el que encabeza la lista es enterovirus. En encefalitis es herpes tipo 1, ¿ya? Pero herpes tipo 6 nada que ver. Herpes tipo 6 a qué se dedica? El herpes tipo 6, ¿a producir qué? Exantema súbito, ¿no? O roceola infantil, que es lo mismo. Muy bien, entonces esto es enterovirus. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico ambulatorio? Ambulatorio, dice, de elección en la enfermedad inflamatoria pélvica leve o moderada. Ambulatorio. Para eso tiene que acordarse. ¿Cuál es el germen más común en la EPI? Clamidia. Listo. Entonces tiene que incluir tratamiento para clamidia. Y aparte de la clamidia, ¿quiénes más están? Los anaerobios. Ya. Entonces, si yo le doy clinda más genta, ¿estoy cubriendo clamidia con alguno de ellos? Para clamidia tengo que dar o tetraciclinas, que es la doxiciclina, o macrólidos, que es la citromicina. Salud, salud, doctora. Metronidazol solamente cubre anaerobios. Acitro me cubre clamidia, pero se olvida de los anaerobios. Amoxiclavulánico, ¿qué cosa cubre? Anaerobios. Gram negativos anaerobios, pero no cubre clamidia, no cubre. Pero como dice amoxiclavulánico y doxiciclina, ¿la doxiciclina cubre o no cubre clamidia? Claro, porque el otro dice ceftriaxona y doxiciclina. Incluso estos dos casi son equivalentes, pero dice ambulatorio. Para tratamiento ambulatorio, claro que acá nosotros tenemos la mala costumbre de recetar inyecciones para la casa, ¿ya? El tratamiento ambulatorio debe de ser por vía oral, ¿ya? Por esa situación. Pero el más común es clamidia, ¿ya? Clamidia es el germen más común. Y el tratamiento de elección así, nada más, para una EPI. ¿Para EPI? Sí. En el,